Buenos días, amados hermanos. Es un gran honor y privilegio estar aquí una vez más para traer la palabra de Dios. Es algo duro venir aquí para mirar estas sillas vacías. Añoramos su presencia, su comunión, su amistad, su amor. Añoramos el ministerio vuestro adorando al Señor para ministrar nuestros corazones. Sentimos hambre y sed de eso. Y esperamos en el Señor que este ayuno forzado dure poco, porque tenemos hambre de la comunión vuestra. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 9, donde hemos estado enseñando en las últimas semanas. Sobre este versículo, Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros te rogamos encarecidamente que tu Espíritu Santo una vez más se complazca en ministrar nuestros corazones por este medio. Rogamos, Señor, te suplicamos que acortes este tiempo de ausencia del culto público de adoración. Por ello te rogamos, Señor, que tú recojas este virus y lo lance a lo profundo del fondo del mar. Que de esta manera, oh Padre, podamos alcanzar la libertad de volver a reunirnos como iglesia, como pueblo santo, como congregación, para tributarte a ti adoración y alabanza. Te pedimos, oh Dios, que este virus, que no es otra cosa sino que un juicio tuyo sobre esta raza humana caída, depravada, degenerada y entregada a todo lo malo. Padre, te rogamos que por amor de tu pueblo, que por amor a tu iglesia, quien aún permanece en este mundo, oh Señor, te apiades y retire ya esta plaga que ha humillado y quebrantado a los poderosos de este mundo. Por amor de tu nombre y por amor de tu iglesia, oh Dios, apiádate de nosotros y concédenos pronto una vez más aquí congregarnos para que tu alabanza, tu honra, honor y gloria asciendan desde nuestros corazones a tu tercer cielo para tributarte adoración. Bendícenos, te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
Estamos considerando las cualidades que adornan el carácter de los hijos de Dios. En primer lugar, hemos visto que la primera cualidad que se destaca en un hijo de Dios es el nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento, Dios imparte una nueva naturaleza que lleva en sí mismo la vida eterna. Por ende, los hijos de Dios son hombres y mujeres que ostentan y disfrutan la vida eterna. Y en razón de eso, son hijos de Dios, por cuanto han sido engendrados por Dios, y en ese acto de engendramiento Dios ha impartido su naturaleza divina, les ha impartido la vida eterna. Todo hijo de Dios se caracteriza por ser un portador de la vida eterna. En segundo lugar, los hijos de Dios se caracterizan también por la sensibilidad. Ellos son sensibles porque su naturaleza de piedra ha sido renovada y en su lugar Dios ha colocado un corazón de carne, capaz de responder a Dios en amor, capaz de responder a Dios con temor, capaz de responder a Dios para obedecerle y servirle en todos sus caminos. Esa es otra cualidad distintiva de los hijos de Dios, la sensibilidad a todo lo que Dios es y a lo que Dios demanda de nosotros. La tercera cualidad que adorna el ser de los hijos e hijas de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a estar bajo la poderosa influencia, bajo el gobierno del Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Aquellos que están controlados por el vino están bajo la influencia del vino. De la misma manera, quienes están llenos del Espíritu Santo están bajo la influencia todopoderosa del Espíritu de Dios. Y esa es otra cualidad que adorna el carácter de los hijos y de las hijas de Dios. En cuarto lugar, la cuarta cualidad que adorna el carácter de los hijos de Dios es su amor, precisamente por los hijos e hijas de Dios. Como bien lo expresa 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. El amor a nuestros hermanos y hermanas es una cualidad distintiva de los hijos de Dios. Hemos visto cómo se evidencian las cualidades con que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo se pone en evidencia que tú amas a tu hermano en Cristo? La Biblia nos ofrece un amplio retrato de esa particularidad llamada amor a nuestros hermanos. Evidenciamos el amor por nuestros hermanos en primer lugar cuando experimentamos una genuina preocupación por cada uno de ellos. También expresamos nuestro amor por nuestros hermanos cuando somos capaces de sobrellevar sus faltas, debilidades, flaquezas y aún sus pecados que cometen en contra de nosotros. Evidenciamos nuestro amor por nuestros hermanos, en tercer lugar, cuando le ayudamos a sobrellevar sus cargas,
cuando somos capaces de poner nuestros hombros para ayudarle a llevar sus cargas. Y no meramente para ayudarle a llevar la carga, sino también a ir junto a ello durante todo el camino que sea necesario. En cuarto lugar, expresamos nuestro amor por los hermanos, o en quinto lugar más bien, expresamos nuestro amor por nuestros hermanos cuando nos preocupamos por su edificación en la fe, cuando nos preocupamos por su edificación en la piedad. Esta quinta cualidad es una cualidad que identifica nuestra relación con Dios como Padre. Como bien lo expresa Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Edificaos unos a otros. La palabra edificar en este texto significa construir un edificio. Cada miembro de la iglesia, cada hijo de Dios está construyendo su relación personal con Dios como Padre. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios colaborar, contribuir e involucrarnos de manera personal en darle ayuda toda la que sea necesaria a nuestros hermanos para que ellos logren desarrollar una relación con Dios que sea madura, una relación con Dios que sea fructífera, una relación con Dios que sea de bendición para ellos y de bendición para todos los demás. Sabemos en el contexto de la ingeniería lo que significa edificar un edificio, edificar una casa, todo lo que involucra y todo lo que implica ese trabajo de edificar una casa, de edificar un edificio, de edificar cualquier tipo de construcción. Dios ha provisto los materiales con que debemos de trabajar junto a nuestros hermanos para ayudarle en esa obra titánica de construir sus vidas como si fueran edificios en donde Dios habrá de morar en sus corazones, en sus almas. Edificaos unos a otros. Esa es una de las principales tareas y responsabilidades que asumimos tan pronto venimos a formar parte de la familia de Dios, tan pronto nos integramos a esa gran familia integrada por hermanos y hermanas. Debemos de tener siempre nuestra mano dispuesta para colaborar con ellos, para trabajar junto a ellos, para contribuir en la edificación de sus vidas para morada de Dios en el Espíritu. Debemos de trabajar colaborando con ellos, brindándole, por ejemplo, nuestra propia vida como ejemplo y modelo a imitar. También para eso Dios nos ha dotado de dones espirituales. Esos dones espirituales con los cuales Dios dota a cada creyente tienen como propósito precisamente que tengamos la capacidad para cumplir con este mandamiento de edificarnos los unos a los otros. El don que tú recibiste de parte del Espíritu de Dios tiene como propósito capacitarte a ti para que tenga la habilidad y la capacidad, el medio necesario para involucrarte junto a tu hermano, junto a tu hermana, en esa labor de edificación de casa para Dios. El don que tú has recibido, repito, tiene como propósito
capacitarte a ti como un instrumento de la gracia de Dios que se involucra directo y en vivo en la edificación de cada uno de esos hombres y mujeres que forman parte de la familia de Dios. Y la pregunta que debes de hacerte es la siguiente: ¿tienes conciencia de cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y si tienes conciencia de cuáles son los dones que Dios te ha dado para servirle a través de ello a tus hermanos, ¿lo estás realmente usando para la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo? ¿Estás realmente trabajando con empeño, dedicación y consagración al servicio de edificar a tu hermano, a tu hermana? Ciertamente la mies es mucha y son pocos los obreros, porque aquí en nuestra iglesia local, en la membresía hay más de 200 personas. Y obviamente eso significa que tú tienes delante de ti a más de 200 almas que están necesitadas y que están esperando que tú te involucres en edificarle, que tú te involucres en ayudarle, en servirle a través de los dones con que Dios te ha capacitado. Es una tarea hermosa, es una tarea que bendice, es una tarea que da gloria a Dios, el poder edificarnos los unos a los otros. ¿Qué tanto te preocupas por la edificación de tu hermana, de tu hermano? ¿Estás pendiente de esos hermanos y hermanas que por una razón u otra se han ido enfriando, se han ido alejando de la iglesia, se han ido apartando del cumplimiento de sus deberes para con Dios y para con la iglesia? ¿Está preocupado realmente por ellos? ¿Está involucrado en esa labor de edificar a tu hermano? ¿Te preocupa la condición espiritual en que está tu hermano o tu hermana? Porque eso es lo que implica edificarnos unos a otros. Preocuparnos por sus necesidades, preocuparnos por su crecimiento espiritual, preocuparnos por sus necesidades es una de las maneras de edificarnos unos a otros, porque usted no podrá ir en auxilio de aquel por quien usted no está preocupado. Usted no podrá ir a servirle a aquel que está en necesidad si usted ignora la necesidad en que está viviendo ese hermano, esa hermana. De ahí que la labor de edificarnos unos a otros implica conocernos unos a otros e implica la disposición para ir en auxilio de aquel que está carente del ministerio de nuestros dones, que necesita del ministerio de nuestros dones para que puedan experimentar el gozo de ser ministrado en el Señor. De manera que un hijo de Dios, una hija de Dios se ha de caracterizar, entre otras cosas, por la preocupación que hay en su corazón por la edificación de su hermano y de su hermana en la fe y en la piedad, para que crezca, para que madure, para que desarrolle su carácter a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos llamados como miembros de la iglesia a edificarnos los unos a los otros. Y en ese sentido, mis amados hermanos, también
debemos de entender el hecho de que para yo ser edificado, primero también debo de reconocer que necesito ser edificado. Porque muchas veces la gente ve nuestra debilidad, ve nuestra flaqueza, ve nuestra condición espiritual decadente, quisiera ayudarnos, pero nos mostramos huraños, nos mostramos altivos y orgullosos y rechazamos la ayuda. Y eso es un gran problema también cuando sucede en la vida de las personas. Hay mucha gente que no se deja ayudar, que no permite que su hermano, que su hermana se acerque a él para ministrarle en esa necesidad particular que está experimentando su vida. Y eso es un gran problema cuando sucede. Debemos en ese contexto demostrarnos humildes para reconocer cuando somos incapaces de autoministrarnos y necesitamos del ministerio de otros para que nos ministren a nosotros en esa circunstancia, en esa necesidad particular en la que estamos viviendo. La tendencia de los orgullosos y arrogantes es decir, no te metas en mi vida, esa es mi vida, no la toque, no te toca a ti amonestarme, no te toca a ti reprenderme, no te toca a ti poner el dedo en mi llaga, deja que yo elija quién lo haga. Y eso es un problema que muchas veces se da en las iglesias. Mucha gente ñoño, mucha gente ñoña, que añoñan su pecado, que añoñan su flaqueza, que añoñan sus debilidades. Y obviamente con eso lo único que se acarrean es mayor ruina, mayor pérdida desde el punto de vista espiritual. Dios ha dado a la iglesia muchos dones, hombres y mujeres con dones competentes, bien instruidos en el conocimiento de la sabiduría de Dios. ¿Con qué propósito? Para podernos ministrar los unos a los otros, con esa sabiduría de Dios que nos ha de ayudar a lidiar con el problema, a lidiar con la necesidad espiritual, cualquiera que sea, a fin de que salgamos airosos de esa prueba, a fin de que salgamos airosos de esa debilidad, a fin de que salgamos airosos de la esclavitud de ese pecado en el que estamos sumidos. Pero si rechazamos la mano amiga del hermano o de la hermana que viene en nuestro auxilio, estamos condenándonos a una vida de piedad muy pobre, muy menguada, muy infructífera, muy debilitada, que obviamente lo único que nos llevará será a cosechar ruina y pérdidas en todos los órdenes. Una de las maneras en que manifestamos amor por nuestros hermanos es edificándonos los unos a los otros. En sexto lugar, manifestamos amor a nuestros hermanos cuando los exhortamos a seguir adelante en el camino de la obediencia a Dios, en el camino de la fe, en el camino de la piedad. Como bien lo expresa Colosenses 3:16, exhortándonos unos a otros. Y es un mandamiento. Se nos llama aquí a que nos exhortemos. La palabra exhortar significa incitar con autoridad. Incitar con autoridad a una persona para que haga algo o para que deje de hacer algo si lo que está haciendo está mal hecho, porque no es conforme a la enseñanza bíblica. La palabra exhortar procura convencer o procura o más bien expresa la idea de convencer
a quien se ha extraviado para que vuelva al camino, a quien está desobedeciendo para que vuelva a una vida de obediencia por principio a la palabra de Dios. Y en ese contexto, mis amados hermanos, debemos de mantener siempre en nuestros corazones este principio, porque a nuestro alrededor siempre habrán personas, y de manera particular en nuestra iglesia local, que necesiten de nuestra exhortación. Personas que necesitan que le hablemos con la autoridad de Dios, con la autoridad de los principios de la palabra de Dios, a fin de que le corrijamos de sus malos hábitos, de sus malas actitudes, de sus violaciones a los principios de la palabra de Dios, exhortándonos, dice aquí, unos a otros. Y este principio o este mandamiento no es algo exclusivo para los pastores. Es un mandamiento que comprende a todos los miembros de la iglesia, a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios. Debemos de exhortarle a que, bueno, a que vivan conforme a los estándares del Padre. Dios el Padre tiene estándares bien altos para los miembros de su familia. Y nuestra tarea es velar para que cada hijo de Dios viva a la altura y conforme a esos estándares que Dios en su palabra nos ha dado para que nos conduzcamos como miembros de su familia. Debemos de velar por la vida de piedad, por la vida de obediencia, por el principio en cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Porque Dios como Padre espera que cada uno de sus hijos vivan conforme a las reglas de la familia, conforme a las normas con que Él gobierna su familia, conforme a los estándares que Él ha establecido para modelar la vida de sus hijos. Por eso debemos de velar unos por otros, para que de esa manera nos podamos exhortar los unos a los otros. Para que de esa manera nos podamos estimular a través de la exhortación a conformar nuestra vida al patrón de vida que Cristo nos ejemplificó como representante de Dios el Padre entre nosotros. Amados, muchas veces observamos a un hermano, a una hermana con una actitud o con un comportamiento que va en contra de la palabra de Dios. Y en lugar de acercarnos con amor, con cariño, con ternura, con comprensión, simple y llanamente nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos como los que no están viendo nada. Nos hacemos los ciegos e indiferentes a esa conducta. Porque nos hacemos la idea de que exhortar a alguien es la obra de los pastores o de los diáconos. Esa no es mi responsabilidad. Yo no me voy a buscar problema con la gente. La gente es muy ñoña. Yo no quiero problemas. Yo estoy cansado de problemas. Yo tengo demasiado de problemas ya. No quiero uno más. Amados hermanos, esa actitud es pecaminosa. Porque usted está llamado a cumplir con este mandamiento. Exhortaos los unos a los otros. Si su hermano anda de manera desordenada, usted está llamado a llamarle la atención para que ponga su vida en el orden de Dios. Si su hermano anda en rebeldía a algún principio de la palabra de Dios, usted está llamado a exhortarle para que deponga su actitud rebelde a los principios de la palabra de Dios.
Si su hermano está siendo indiferente en el cumplimiento de sus deberes, de congregarse, de leer la Biblia, de orar, etc., usted está llamado a acercarse en amor a esa persona, a ese su hermano, para que le exhorte, a fin de que se someta a la obediencia a Cristo, a la obediencia a Dios el Padre. Eso es un deber de todos y de cada uno de los miembros de esta iglesia local. No es una tarea exclusiva de pastores, de diáconos, de maestros. Es una tarea de todos. Todo quien conoce la Biblia debe de velar para que el Hijo de Dios, la hija de Dios, viva conforme a lo que la Biblia nos enseña. Manifestamos amor por nuestros hermanos en séptimo lugar cuando somos capaces de perdonar sus ofensas, cuando somos capaces de pasar por alto sus errores, cuando somos capaces de perdonarle sus pecados que contra nosotros son cometidos. Como bien lo expresa Efesios 4:32. Antes, sé benigno unos con otros, misericordiosos. Y aquí viene, perdonándoos unos a otros. Note cómo se enfatiza en cada uno de estos principios, unos a otros. Cómo se destaca esa expresión, unos a otros. Ahora le toca al perdón. Debemos de amonestarnos o de exhortarnos unos a otros. Debemos también de perdonarnos unos a otros. Y note el estándar o la medida con que debemos de perdonar. Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la medida del perdón que Dios espera que le otorguemos a quienes nos han fallado, a quienes han pecado contra nosotros, a quienes nos han defraudado. Esa es la medida del perdón que Dios demanda de cada uno de nosotros. Perdonándoos, es un mandamiento. Note, dice, unos a otros. Esa expresión, unos a otros, implica que cada miembro de la iglesia local es un objeto pasible de nuestro perdón. Cada persona en la iglesia está sujeta y experimenta muchas debilidades y flaquezas que de alguna manera se habrán de manifestar en su trato con nosotros, en su relación con nosotros, en su compartir la vida con nosotros. De alguna manera nos van a fallar, nos van a ofender, nos van a agredir, nos van a vituperar, como hemos experimentado en muchas ocasiones. Ahora, ¿cuál es la actitud que tú debes de asumir cuando eso sucede en tu trato con el hermano? Perdonándoos unos a otros. ¿A cuántos miembros de la iglesia tú debes de perdonar? ¿A los que tienen canas solamente? ¿A los que son de un espíritu humilde para reconocer su falta y error, su pecado? No, aquí el perdón debe de comprender a todos los miembros de la iglesia local. Cada uno de ellos deben de ser objeto de tu perdón cuando te fallan, cuando cometen algún tipo de falta contra ti. Y la razón de ello es básica. El rencor y la raíz de amargura son incompatibles con el verdadero amor. No puede haber amor
por alguien si yo le guardo rencor. No puede haber amor por alguien si yo le guardo raíz de amargura en mi corazón. Son incompatibles. La raíz de amargura, el rencor, el odio, el desprecio, el rechazo, todos esos bichos del infierno son incompatibles con la gracia del amor. Si tú amas a tu hermano, no habrá forma en que tú le guardes rencor, raíz de amargura en tu corazón cuando ellos te han fallado, cuando han pecado contra ti, cuando te han faltado el respeto, cuando no te han dado la honra que tú mereces como persona. Tú no vas a guardar rencor en tu corazón, no lo vas a poner allí clavado con una estaca, con una raíz de amargura en el centro de tu corazón. Amado hermano, ¿qué tanto tú estás dispuesto a practicar el perdón con ese hermano que peca contra ti? Y no cada 5 meses, sino que peca contra ti cada rato. Porque mientras más cerca tú estás de esa persona, más estará tropezando contigo. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a perdonar a tu hermano, a tu hermana, cuando falla contra ti? Cristo lo pone bien claro, ese principio. Cuando los discípulos le preguntaron que cuántas veces debía de perdonar a sus hermanos, hasta 3, hasta 4, hasta 5 veces. Cristo le planteó que debían de practicar el perdón hasta 70 veces 7. Y amados hermanos, ese principio no ha sido rebajado, ni ha sido mucho menos anulado en la iglesia del Señor. El perdonarnos unos a otros debe de ser una marca distintiva como hijos de Dios y miembros de la misma familia que Dios tiene entre nosotros. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo con esa misma medida de amor, debemos también de otorgarle perdón a quien ha fallado, pecado o transgredido los mandamientos de la ley de Dios. Y amados hermanos, esto abarca todos los pecados. Eso comprende todos los pecados, no algunos pecados, todos los pecados que esa persona sea capaz de cometer contra nosotros. Se le debe de otorgar el mismo tratamiento perdonador a todos los pecados, que me hizo perder una fortuna de millones de pesos por su falta, este hermano. ¿Le puedo conceder perdón a alguien que ha cometido un crimen de ese tamaño? ¿Le debo de conceder absolución total al crimen de esa persona que me ha hecho perder una fortuna? Y en el contexto de un matrimonio, ¿cómo debe responder el esposo o la esposa cuando su cónyuge le ha faltado, le ha fallado, le ha sido infiel? ¿Hay lugar para el perdón ante una falta tan descomunal como esa, por un pecado tan grave y arruinante como ese? ¿Qué usted cree, mi hermana, mi hermano? ¿Debe usted de otorgarle el paño blanco del perdón o debe de sacarle el paño rojo del rencor, la ira y el enojo para destruir el matrimonio y mandarlo para el infierno a él o a ella? ¿Cuál debe ser tu actitud ante esa falta, ante ese error,
ante ese pecado, mediante el cual ese hermano, esa hermana te abandonó, te fue infiel, trajo ruina a tu vida económico-financiera, etc. ¿Cuáles son los pecados que tú debes de perdonarle a tu hermano, a tu hermana? Amados hermanos, el perdón abarca todos los pecados. Cuando fuiste perdonado por Dios en Cristo, Él no hizo una lista de pecados que aún permanecen allí en el baúl de los recuerdos, y por ende aún tú tienes cuenta pendiente con el Señor. Cuando Dios nos perdonó absolutamente todos los pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. Todos están idénticamente perdonados de manera total y absoluta. No hay cuenta pendiente con la justicia de Dios. En lo que respecta a nuestros fallos, errores, pecados por omisión o por comisión, todos por igual fueron llevados a la cruz de Cristo. Y allí, junto con nuestros pecados, morimos también nosotros. Y por ende, en Cristo Jesús, pagamos esa cuenta impagadera que éramos incapaces de pagar. Por esa razón fuimos perdonados. Y Dios espera que así como Él nos perdonó en Cristo Jesús, también le concedamos un perdón amplio y generoso a la persona que peca contra ti, al prójimo que peca contra ti, al ofensor, al agresor, a quien transgrede tus derechos. Dios espera que tú le concedas un perdón tan amplio y generoso como el que tú recibiste de sus manos, sin exceptuar ningún pecado. No importa lo costoso que ese pecado haya sido, lo doloroso que para ti haya sido ese pecado, lo arruinante que para ti haya sido ese pecado, no importa cuáles sean las consecuencias que ese pecado sobre ti haya traído, es tu deber en Cristo brindarle un perdón total, un perdón absoluto de la cuenta que esa persona tiene contigo. Eso es un deber tuyo como hijo de Dios. De hecho, eso es una marca que distingue a los hijos de Dios. Cuando usted ve una persona que mantiene, que dice que es hijo de Dios, pero mantiene todavía esa actitud rencorosa y que no puede olvidar y que siempre está mirando a la gente que le ofendió con los ojos de la raíz de la amargura, hay derecho a dudar de que esa persona realmente haya sido perdonada por el Señor. Y amados hermanos, hay personas que tienen esa gran debilidad con la cual fijan un evento traumático en su corazón y en su mente, y a partir de allí solamente tienen ojo para ver a la persona que le ofendió a través de la ofensa, del dolor y del sufrimiento que le infringió esa persona cuando le faltó, le falló o pecó contra ella. Y cuando abren su boca para dar cualquier opinión sobre esa persona, cualquiera no quiere oír lo que sale de allí, porque siempre habrá un mal reporte. No importa lo bueno que esa gente haya sido con él, con ella, no importa todo el bien que le haya hecho durante muchos años, todo eso lo ponen en el saco del olvido y se fijan solamente en ese evento. Un solo fallo. Duró 30 años sirviéndole a cambio de nada, pero le falló un día. Y por esa razón ponen en el saco del olvido los 30 años, los 40 años de servicio desinteresado, y a partir de allí solamente ve a esa persona
con los lentes de ese fallo, de ese error, de ese pecado que se pone ahí. Y no hay quien se lo quite esos lentes. Y no hay quien se lo quite. No hay argumento que valga para quitarle los lentes de la ofensa que tiene puesto. No hay forma. Y eso es un problema grave cuando en un creyente se da. Porque la verdad es que da derecho a dudar de alguien que tenga esa situación y que no pueda salir de eso. Que no se pueda quitar ese lente del maltrato que le dieron. El mandato aquí es bien claro: perdonándoos unos a otros. Esa es una característica propia de los hijos, de las hijas de Dios. El perdón los unos a los otros. Dios nos da la capacidad en Cristo de otorgarle el perdón total, la absolución total del acto y de la culpa del pecado que cometieron contra nosotros. En noveno lugar, mostramos el amor por nuestros hermanos cuando oramos por cada uno de ellos. Santiago 5:16 nos dice: orad, otra vez, unos por otros. Orad unos por otros. Cada vez que nos reunimos como iglesia a orar, no solo estamos cumpliendo con el sagrado deber de adorar a Dios a través de la oración, sino que también estamos diciendo a los hermanos, con ese acto de orar en público y en privado, que le amamos. Cuando nos reunimos para orar, cuando venimos a la congregación para orar por nuestros hermanos, le estamos diciendo a ellos que nos interesan sus problemas, que nos interesan sus situaciones adversas, las situaciones que experimentan su vida. Estamos en un mundo complejo y complicado. Nadie aquí es autosuficiente. Cuando oramos, le estamos diciendo a nuestros hermanos: estamos interesados en tu problema, estamos interesados en ayudarte a ir delante de Dios para que en su gracia responda y resuelva esa problemática que agobia tu vida. Por eso, mis amados hermanos, los cultos de oración son una buena muestra, una buena expresión del amor con que amamos a nuestros hermanos. No me digas a mí que me ama tú, si tú no te interesas por mis problemas, por mis necesidades, por mis debilidades, por mi flaqueza, por mis carencias. ¿De qué amor que tú me estás hablando a mí? De tal manera amó Dios al mundo. Fíjate que el amor de Dios no es un concepto abstracto, sin sustancia, sin valor intrínseco. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios manifestó su amor resolviendo dos necesidades que había en nuestras vidas. La número uno, estábamos perdidos. Y la número dos, no teníamos vida eterna. Ante esa situación, ante esa necesidad, el amor de Dios se hizo presente en la persona de Cristo cuando vino a traernos la salvación para resolver el problema de la perdición en que estábamos. Él manifestó su amor cuando vino hasta nosotros con Cristo para resolver el problema de la muerte eterna en la que estábamos. Ahí se evidenció, se puso de manifiesto el amor de Dios. Y amados hermanos, el amor no es un concepto abstracto. El amor tiene sustancia.
El amor se compone de hechos, tanto de Dios para con nosotros, como de nosotros hacia nuestros hermanos y el prójimo en general. Por ende, cuando nosotros nos involucramos en oración para socorrer a nuestros hermanos, estamos dando una demostración de amor fehaciente por ellos. Cuando nos involucramos delante de Dios durante minutos, horas, días, semanas, meses y años, clamando e intercediendo por ellos, estamos expresando cuánto amamos a esa persona. Muchas veces la gente nos comunica problemas, situaciones y necesidades y le decimos, voy a orar por ti. Y es triste, hermanos, cuando usted examina su conciencia después de un rato, se da cuenta que no lo ha hecho. Es un simple cliché. Lo usamos como un cliché, básicamente como una forma de identificarnos con esa persona o mostrarnos complacientes con esa persona o mostrarnos de alguna manera identificados con esa persona. Y se lo decimos porque somos conscientes de la importancia de orar. Pero qué triste es que no lo hacemos. No cumplimos la palabra empeñada de voy a orar por ti. Y amados hermanos, eso es una falta grave. Eso expresa su desafecto y su desinterés por esa persona que tiene ese problema, que tiene esa necesidad, que tiene esa prueba, que lo tiene viviendo una vida agobiada, triste, con grandes limitaciones. Pero usted no se involucra delante de Dios, orando, intercediendo, gimiendo, con oración y súplica delante del Señor para que Dios obre, intervenga y trate con el problema que esa persona está padeciendo. Estamos llamados, hermanos, a manifestar el amor, y ese amor se manifiesta cuando oramos de manera seria, diligente, responsable, de manera puntual, por los problemas puntuales que afectan a nuestros hermanos en Cristo. Hay tantas cosas que Dios tiene para dar a su pueblo, pero amados hermanos, Dios dará cosas a su pueblo solamente en respuesta a sus oraciones. Dios pudo haber dado a Israel la tierra prometida sin tener que mover una sola espada. Lo pudo haber hecho. Él pudo haber mandado una plaga de esa que sabe mandar, o mandar un solo ángel y aniquilar a todos los habitantes de la tierra prometida, pero no lo hizo así. Él quiso y determinó que con la espada de su esfuerzo, trabajo y sacrificio entraran, desalojaran y poseyeran la tierra prometida. Amados hermanos, las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos están ligadas, atadas de manera indisoluble a nuestras oraciones. No podemos clamar que Dios, no podemos esperar que Dios nos dé aquello por lo cual no hemos orado. Y es interesante observar, amados hermanos, la Biblia, si usted la examina de punta a punta, se va a maravillar. La Biblia no es otra cosa que la respiración de los hombres de oración que fueron usados por el Espíritu Santo para escribirla. Así la ven algunos teólogos. Y es interesante cuántas oraciones no hay en la Biblia y cuántos ruegos de oración no hay en la Biblia. Está llena de punta a punta. Y eso obviamente apunta a la importancia que tiene la oración para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, porque Dios prometió responder a nuestras oraciones. No a otra cosa, a nuestras oraciones. Todo lo que pidáis en mi nombre os
será hecho. Nos garantiza el Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces Jesucristo no expresó frases como esas para garantizarnos la respuesta a las oraciones, pero también para enfatizar el deber de orar por nuestros hermanos? El apóstol Pablo era consciente de la importancia de la oración, por eso en cada carta vemos registrado ruegos y súplicas a las iglesias para que ellos, la iglesia, se involucraran intercediendo delante de Dios por él, porque él era consciente de que Dios le iba a bendecir en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y amados hermanos, esos estándares, principios y valores no han cambiado. Dios es el mismo y tiene el mismo proceder con respecto a nuestros deberes de orar que tuvo en los tiempos de los apóstoles. Eso no ha variado. Son los mismos principios que debemos de aplicar en fe y en obediencia. Por eso se nos llama a que oremos los unos por los otros. Y en estos tiempos de cuarentena en que estamos viviendo, podemos como nunca ejercitarnos en este arte de orar unos por otros. Tanto a nivel grupal como también a nivel individual. En 10º lugar, nosotros amamos a nuestros hermanos cuando buscamos la honra y el honor de nuestros amados y distinguidos hermanos. Romanos capítulo 12, verso 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, otra vez, prefiriéndoos unos a otros. Unos a los otros. La tendencia natural de nuestro corazón es hacia el egoísmo, hacia el egocentrismo. Esa es la tendencia natural del corazón nuestro. Nuestro corazón se inclina a que busquemos plataformas bien altas sobre las cuales podamos sobresalir, sobre las cuales le podamos llevar la cabeza a los demás. Esa es la tendencia natural del corazón de nosotros. Nos encantan las grandes plataformas, porque obviamente desde allí se destacará mucho más nuestra figura, nuestra gran personalidad, nuestra gran cosa, porque nos creemos la gran cosa. Eso es lo natural en el corazón nuestro, manchado y marcado por el egoísmo y el egocentrismo. Pero amados hermanos, está claro por este versículo bíblico que en la iglesia Dios no espera que eso sea así. Dios no espera que el egocentrismo sea lo que gobierne y domine nuestros corazones. Él no espera que la plataforma sea buscada para nosotros, sino que en lugar de eso, Dios espera que tú te conviertas en plataforma sobre la cual se destaque la vida de piedad, de fe y de obediencia de nuestros hermanos en Cristo. Eso es lo que Dios espera. Y en ese contexto, amados hermanos, debemos de preguntarnos, ¿qué tan dispuestos estamos a convertirnos en plataforma para que los demás brillen para la gloria de Dios? O sea, en plataforma en donde la gloria de Dios brille en la vida de mi hermano, de mi hermana, como aquella gloria de Dios que brillaba en el rostro de Moisés cuando descendía del monte con la tabla de la ley. Dice que su rostro estaba encandilado, brillante, como el sol. Y Dios espera que nos convirtamos en plataforma en donde la gloria de Cristo pueda brillar a través de la vida de nuestros hermanos en Cristo. Eso es un principio básico que evidencia si somos o no somos hijos de Dios.
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No me dé honra a mí, no me dé gloria a mí, no me dé honores a mí. Dáselo a Cristo. Dáselo a Cristo. Él es quien merece toda gloria, toda honra y todo honor. Y hermanos, es natural que la gente, cuando usted le da 100 pesos en estos días, donde la economía mengua por causa de la falta de productividad, es natural que sienta gratitud por la mano generosa que le ha extendido los 100 pesos. Pero tengamos cuidado de no ensalzar mucho la mano que da. Ensalce al que movió la mano que da, a Cristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. Toda la cosa incluye todas las cosas. Tanto en el aspecto terrenal como en el aspecto espiritual. Debemos, en ese contexto, de preferirnos los unos a los otros. Y este principio, amados hermanos, es importante en la iglesia de Cristo. Porque la tendencia natural del corazón de uno es asociarse ¿con quiénes? Bueno, con aquellos que están en mejor posición. Porque dicen la gente, el que se cobija bajo un buen árbol, ¿qué sucede? Bueno, buena sombra va a disfrutar, es lo natural. Yo quiero estar cerca. ¿Cuál es el árbol más grande, más frondoso en la iglesia? Pues no, yo quiero estar allá abajo. Y preferimos ese árbol, porque ese es un árbol que tiene buenas hojas, buena sombra y buenos frutos para de vez en cuando alargar la mano y coger esos frutos que el hermano en su vida ha producido. Es la tendencia natural. Cuando usted ve un árbol que está seco, que está deshojado, con las hojas maduras, que está lánguido, listo para secarse, lo natural es que usted quiera irse de cerca de esa persona. Porque ¿qué usted va a conseguir con esa mata casi seca? Nada. Problema posiblemente. Que le pidan, que le demanden, que le requieran. Y nadie quiere estar cerca de una persona que está desbaratada, porque lo único que comunica es su desbarate. ¿Y quién quiere estar cerca de un desbaratado? De una gente pobre, que lo único que sabe es extender la mano para que le den, pero no dan ni los buenos días. Es natural que uno no quiera estar cerca de ese tipo de personas. Que usted huya de ella. Cuando usted lo ve, usted quiere dar la vuelta, la manzana, para ni siquiera toparse la vista con esa persona. Es lo natural del corazón de uno, amados hermanos. Pero aquí hay un mandamiento claro: prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí no dice prefieran al hermano rico de la iglesia, al hermano intelectual de la iglesia, al buen teólogo de la iglesia, al pastor de la iglesia, a los diáconos de la iglesia. No, aquí se prefiéranse los unos a los otros. Y esto es comprensivo a cada miembro de la iglesia. No importa su estatus social, su rango intelectual, etcétera, etcétera. Pueda que sea un analfabeto, un pordiosero, una persona que no tenga tan buen aliento, porque muchas veces no hay cuarto para comprar un buen desodorante, y a veces salen esos olores desagradables. Pero hermano, cuando le toque a usted abrazar a ese hermano que no está perfumado ni con un buen desodorante, no le dé la espalda, abrácelo, abrácelo. Cuando llegue a su casa, dése un baño. Muchas veces he tenido que hacer eso en Haití. Muchas veces he tenido que hacerlo en Haití. Porque esa gente cuando me ve se me tira encima. Y cuando usted se acerca, se pregunta,
¿cuántos días hará que no se bañe? Porque lo que expele su cuerpo no es agradable. Pero hermano, ¿qué yo voy a hacer cuando se me acercan y se me tiran arriba con todo el entusiasmo del mundo, con todo el gozo del mundo, con toda la efusión del mundo? ¿Qué yo voy a hacer? Darle la espalda, decirles, ¡hey, espérate, aguántate! No, hermano, yo lo abrazo con la misma efusividad, con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo. Y cuando llego a la casa, me meto al baño y punto. Pero le manifesté mi amor, mi preferencia. Yo lo prefiero a él. Y esa es una actitud, hermano, que ha de manifestarse entre nosotros. No todos los hermanos nuestros en la fe son de un grado eminente, destacado. No todo hermano en la fe ha descollado en la vida. Hay muchos de nuestros hermanos que se andan arrastrando por la tierra. Muchos, no pocos, muchos. Y en ese contexto estamos llamados a abrazar a ese hermano, a abrazar a esa hermana con el mismo entusiasmo con que abrazamos al que anda bien perfumado y con un saco de 5,000 pesos. Estamos llamados a abrazarle con el mismo entusiasmo, el mismo fuego, el mismo amor. Eso es lo que implica preferirnos los unos a los otros. La iglesia no debe de haber acepción de personas. No debe de haber acepción de personas. El amor debe de llevarnos a preferir a nuestros hermanos y a expresarle nuestro amor con actitudes y con acciones, tanto verbales como corporales o físicas, expresándole el gran amor que hay en nuestros corazones para con ellos. Como decíamos al principio, el amor no es algo abstracto, es algo que se expresa y se manifiesta con palabras, con actitudes, con acciones concretas que las personas pueden experimentar en su propia vida. Y Dios espera eso de nosotros como familia, como iglesia local. 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10, yo creo que resume lo que hemos querido decir en esta serie que estamos llevando. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es interesante ese pasaje bíblico. Analícelo tranquilo en su corazón y en su casa para que siga ahondando, ¿verdad?, en este concepto de preferirnos unos a otros. Bien, para concluir, a los miembros de nuestra iglesia local, amados hermanos, qué privilegio y qué bendición es tener una gran familia que nos ama con ese amor. Qué privilegio, qué bendición es formar parte de una gran familia que se destaca porque se aman mutuamente con ese amor, con esa calidad de amor que hemos descrito. Estamos llamados, amados hermanos, a cumplir con ese sagrado deber de amarnos unos a otros, con un amor perdonador, con un amor que exhorta y reprende, con un amor que edifica, con un amor que extiende su mano para ayudar a sobrellevar las cargas los unos de los otros, con un amor que se preocupa y ayuda a los demás a crecer, a madurar, a ser bendecido, a prosperar en todos sus caminos. Qué bendición contar con una iglesia formada
por esa clase de hombres y mujeres comprometidos con la práctica de esos valores, de esos principios que harán de esa gran familia una familia grandemente bendecida por su Padre. Porque ¿qué habrá en medio de ellos sino la bendición de Dios el Padre? Cuando sus hijos se entregan a cumplir cada uno de esos deberes que Dios mismo ha establecido para con nosotros. Que Dios nos conceda como iglesia crecer en ese amor, madurar en ese amor, como lo estaban experimentando en sus días los creyentes de Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, en amor, en esa clase de amor, más y más. Que Dios nos conceda amarnos de esa forma y vivir conforme a esos estándares, valores y principios, para que como familia de Dios que somos, glorifiquemos su nombre y disfrutemos plenamente de su paternidad entre nosotros. En términos llanos y simples, con una sola idea quiero resumir todo esto. Un hijo de Dios en esta iglesia se debe de caracterizar por buscar y promover el bienestar temporal y espiritual de cada uno de los que componen esta familia de Dios. Usted como creyente, usted como hermano de esta iglesia, debe de preocuparse por buscar y promover el desarrollo, el crecimiento, la prosperidad espiritual primero y material después de cada uno de los que componen esta iglesia local. Eso significa que usted velará por el bien de su hermano, trabajará por el bien de su hermano. Usted se va a involucrar de manera personal y directa en cumplir ese deber de buscar y promover el bien de su hermano en esta iglesia local. Cuando salgamos de esta crisis, y en estos días en que estamos en crisis, nos necesitamos los unos a los otros. Y otra vez, hermano, si usted tiene cuarto en su cuenta, y aquí hay hermanos que no tienen que poner en la mesa, no se quede con esos cuartos en su cuenta, compártalo con el que tiene necesidad. Porque si usted no lo comparte, yo le garantizo a usted que mañana usted tendrá que gastarlo en otra cosa, que no será ayudando a los hermanos. Pero algún evento le va a usted a llegar a la puerta de su casa que le va a provocar que usted gaste. Y ojalá y no sea una enfermedad. Ojalá y no sea con médico que tenga que gastarlo. Ojalá y no sea eso. Que sea con médico, con medicina, con tratamiento carísimo. Quiera Dios que no sea con eso. Que usted tenga que gastar esos cuartos que usted debió invertir en los hermanos para comprarle comida a los que están desempleados, que no están recibiendo nada. Que Dios nos ayude. Y hermano, doy gracias a Dios por la generosidad de mucha gente entre nosotros. Hemos tenido para compartir durante toda esta crisis. Y aún estamos recibiendo para compartir en toda esta crisis. No solamente con los miembros de esta iglesia. Hemos podido también ir en socorro, en ayuda de otras iglesias pequeñas, sin recursos, en barrios, que están en situaciones difíciles. Yo tengo en mi WhatsApp muchas solicitudes de personas que en estos días me recibí una de una hermana que me decía que ese día lo que se pudo comer fue un pan de agua con un agua de azúcar. Y eso me partió el corazón, porque no he podido hacer nada en estos tiempos de cuarentena. Y yo la reprendí, pero ¿por qué tú no te comunicaste conmigo más temprano? Aquí en la iglesia hay diácono. ¿Por qué no hablaste con nosotros? Pero muchas veces la gente
es tímida y le da vergüenza y no quiere encargar a los demás. Pero hermano, hay gente pasando situaciones difíciles y lo que se espera y avecina para los meses siguientes no es poco. Quiera Dios que no sea así. Pero el cuadro que tenemos pintado en todo el mundo, no solamente en el país nuestro, en todo el mundo, es de que habrá una pobreza extrema, producto de esta situación que se está viviendo actualmente. Y en ese contexto, mis amados hermanos, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios y nuestra disposición para ir a los que están en necesidad a socorrerlo, debe ser una actitud continua en nosotros, rogándole para que nos dé para dar, porque Él puede darte para que tú puedas dar. Y eso es algo que debemos de buscar cada día, mis amados hermanos, delante del Señor. En estos tiempos difíciles es donde más hemos de brillar como familia, identificándonos con los demás miembros de nuestra familia para socorrerle en sus necesidades. Oremos. Oh Dios y Padre, nosotros una vez más derramamos nuestros corazones delante de ti porque humanamente somos impotentes, humanamente somos incapaces, humanamente, Señor, estamos tan limitados para responder a tantas necesidades, a tantos problemas y dificultades que padece la gente que amamos. Oh Dios, pero nosotros reconocemos estas debilidades, incapacidades y flaquezas. Y nos ponemos en tus manos, Señor, porque tú nos has asegurado que en Cristo haremos proezas. Por eso venimos a Él y nos postramos delante de Él, Señor. Para que visite a aquellos que se hayan postrados, enfermos, entubados, sufriendo los estragos de esta pandemia. Mira aquellos, Señor, que están con su mesa vacía en el desierto, con sus platos vacíos en este desierto. Te rogamos, Padre, para que tú pongas mesa en el desierto, especialmente en los de la familia de la fe. Que no falte agua, que no falte comida, que no le falte la medicina que necesitan, Señor. Que no le falte el dinero para pagar sus facturas. Provee conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tus riquezas en gracia, Señor. Sé propicio a nosotros. Ayúdanos para poder ayudar a otros. Ministranos para poder ministrar a otros, Señor. Consuélanos para poder consolar a otros. Tú eres el Dios de toda misericordia y el Padre de toda consolación. Señor, ayúdanos para poder ayudar a otros. Si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los edificadores. Oh, bendícenos. Te lo rogamos en Jesús. Amén.